En 1968, un piloto fotografió estructuras perfectamente geométricas bajo las aguas de las Bahamas, muros de piedra, caminos rectos, dispuestos como si alguien hubiera planificado una ciudad, y nadie puede explicar cómo llegaron ahí. Hoy vamos a resolver el misterio más antiguo de la humanidad. Platón, el filósofo más influyente de la historia occidental, en el año 360 a.C., escribió sobre una isla más allá de las columnas de Hércules, una civilización avanzada, más poderosa que Atenas y Egipto combinadas, destruida en un solo día y una noche por terremotos e inundaciones. La llamó Atlántida. Y aquí viene lo extraño. Platón nunca dijo que fuera una fábula. Lo presentó como historia real, transmitida de generación en generación, desde Solón, quien lo escuchó de sacerdotes egipcios. ¿Por qué un filósofo obsesionado con la verdad inventaría algo así? En este video, vamos a analizar 3 líneas de evidencia que los escépticos no pueden ignorar. Primero, las estructuras submarinas que existen realmente y que nadie sabe quién construyó. Segundo, los mapas imposibles que muestran continentes que no deberían conocerse. Y tercero, el evento geológico catastrófico que ocurrió exactamente cuando Platón dijo que ocurrió. Al final de este video, no te voy a decir si la Atlántida existió o no. Te voy a dar los datos y tú decides. Pero te advierto, lo que encontré cambia todo. Quédate porque ahí está la conexión que nadie ha hecho públicamente. Empecemos por las Bahamas. 1968. El Dr. Manson Valentine, zoólogo de la Universidad de Yale, sobrevuela en avioneta las aguas poco profundas cerca de la isla de Bimini. Y ve esto, formaciones de piedra caliza dispuestas en líneas rectas, bloques rectangulares, algunos de más de 4 metros de largo, alineados como si fueran los cimientos de un muro o un camino. Lo llaman el Camino de Bimini. Y desde ese día, el debate no ha parado. Los escépticos dicen que es una formación natural, roca sedimentaria fracturada por procesos geológicos normales. Pero aquí está el problema. Cuando geólogos independientes analizaron las muestras en 2005, encontraron marcas de corte, bordes demasiado rectos para ser erosión natural, y algo más perturbador, capas de cemento entre las piedras. Cemento, no mortero moderno, pero sí una mezcla de calcita y conchas marinas que alguien tuvo que preparar. ¿Quién? ¿Cuándo? El carbono 14 de las conchas data el material entre 12.000 y 19.000 años. Eso es antes de las pirámides, antes de Sumeria, antes de cualquier civilización que reconozcamos. Y Bimini no está solo. En 1987, buzos japoneses descubrieron estructuras similares cerca de la isla de Yonaguni, en Japón. Escalones tallados, terrazas, ángulos de 90 grados perfectos. La corriente científica dominante dice formación natural, pero el Dr. Masaaki Kimura, geólogo marino de la Universidad de Ryukyu, lleva 35 años estudiándolo, y su conclusión es clara. Esto fue trabajado por manos humanas. Guarda ese dato porque volverá al final. Ahora hablemos de algo que no debería existir. El mapa de Piri Reis. En 1929, en el Palacio de Topkapi, en Estambul, se descubrió un mapa del siglo XVI, dibujado en 1513 por el almirante otomano Piri Reis. Y muestra algo imposible, la costa de la Antártida, sin hielo, con montañas y ríos detallados, exactamente como está debajo del hielo hoy, según los mapas de radar modernos. El problema es simple. La Antártida no fue descubierta oficialmente hasta 1820, y el hielo que cubre ese continente tiene al menos 6.000 años. Entonces, ¿cómo diablos un almirante turco del siglo XVI dibujó la Antártida sin hielo? La respuesta de Piri Reis está en el propio mapa. Escribió en las notas al margen que había usado mapas antiguos, mapas más antiguos que él no sabía de dónde venían, mapas que, según él, databan de la época de Alejandro Magno o antes. En 1963, el profesor Charles Hapgood de la Universidad de New Hampshire envió copias del mapa a la Fuerza Aérea de Estados Unidos.
La respuesta fue firmada por el teniente coronel Harold C. Ohlmeyer y dice, cito textualmente, «Los detalles geográficos en la parte inferior del mapa concuerdan notablemente con los resultados del perfil sísmico hecho a través de la capa de hielo. Esto indica que la costa fue cartografiada antes de que fuera cubierta por el hielo. No tenemos idea de cómo los datos en este mapa pueden reconciliarse con el supuesto estado del conocimiento geográfico en 1513. Fin de la cita. La Fuerza Aérea de Estados Unidos admitiendo oficialmente, no sabemos cómo es esto posible. Ahora viene la parte geológica que nadie te cuenta. Platón dijo que la Atlántida fue destruida 9000 años antes de su época. Eso nos sitúa alrededor del año 9600 a.C. Y precisamente en esa fecha ocurrió uno de los eventos más catastróficos de la historia geológica reciente, el final de la última glaciación, el Drías reciente, una extinción masiva, cambios climáticos brutales y algo que los geólogos llaman pulso de agua de deshielo 1B. ¿Qué fue eso? En términos simples, capas de hielo de 3 kilómetros de espesor colapsaron en cuestión de décadas. El nivel del mar subió entre 15 y 25 metros en menos de 500 años. Ciudades costeras, si existieron, quedaron bajo el agua. Civilizaciones enteras pudieron haberse borrado del mapa. Y no es teoría conspirativa, es lo que dice el registro geológico. Núcleos de hielo de Groenlandia, sedimentos marinos, datos de isótopos de oxígeno, todo apunta a lo mismo. Algo catastrófico ocurrió exactamente cuando Platón dijo que la Atlántida se hundió. El geólogo Cesare Emiliani publicó en 1975 un estudio en la revista Science mostrando que hubo inundaciones catastróficas hace unos 11.600 años, inundaciones que borraron asentamientos costeros en todo el planeta. Y aquí viene el dato que me dejó sin palabras. Más de 200 culturas diferentes, en todos los continentes, tienen leyendas de un gran diluvio. Los sumerios, los hebreos, los griegos, los mayas, los aborígenes australianos, los nativos americanos, todas describen lo mismo, aguas que subieron y destruyeron el mundo antiguo. ¿Coincidencia o memoria cultural de algo que realmente pasó? Ahora pongamos todas las piezas juntas, y aquí viene el bucle que abrí al principio. ¿Por qué Platón presentó la Atlántida como historia real y no como alegoría? Porque en sus propios escritos, él hace una distinción clara entre sus mitos filosóficos y los relatos históricos. En el Timeo y el Critias, donde habla de la Atlántida, usa el lenguaje de la crónica. Nombres específicos, fechas, dimensiones geográficas. Esto no es el mito de la caverna. Esto es un testimonio. Y aquí está la pregunta que nadie quiere hacer. Si Platón inventó la Atlántida, ¿por qué acertó en la fecha del cataclismo? Él no tenía acceso a núcleos de hielo, no conocía la geología moderna, no sabía del Drías reciente ni del pulso de agua de deshielo 1B, pero dijo 9600 a.C. Y la ciencia moderna confirma que exactamente en esa época el mundo cambió para siempre. ¿Cómo lo supo? Bien, es hora de cerrar los bucles. Primera pregunta, ¿existió realmente la Atlántida? La respuesta científica honesta es no lo sabemos con certeza, pero lo que sí sabemos es esto. Hubo civilizaciones costeras avanzadas antes de lo que pensábamos. Las estructuras de Bimini, Yonaguni y docenas de otros sitios submarinos alrededor del mundo sugieren que hubo construcción humana sofisticada hace más de 10.000 años. Eso no encaja con la narrativa tradicional de que la civilización comenzó en Sumeria hace 5.000 años. Segundo, los mapas como el de Piri Reis demuestran que alguien, en algún momento, cartografió el mundo con un nivel de precisión que no deberíamos tener hasta el siglo XX. Esos mapas existieron, están en museos, no son falsos. Entonces la pregunta no es si son reales, la pregunta es ¿quién los hizo? Y la única respuesta lógica es una civilización que existió antes del diluvio, antes de que el hielo cubriera la Antártida, antes de que el nivel del mar subiera 120 metros. Tercero, el evento geológico es innegable. Entre 11.600 y 9.600 años antes de Cristo, el planeta experimentó cambios catastróficos. Ciudades enteras pudieron haber quedado bajo el agua. Y si Platón recibió esta historia de fuentes egipcias, que tenían registros que se remontaban miles de años, entonces no estaba inventando, estaba transmitiendo memoria histórica real. Pero aquí está la parte que nadie conecta públicamente, y es la razón por la que te pedí que te quedaras hasta el final. En 1882, un congresista de Minnesota llamado Ignatius Donnelly
publicó un libro titulado Atlantis, The Antediluvian World. Y en ese libro hizo 13 predicciones sobre lo que encontraríamos si la Atlántida fuera real. Predicciones como: encontraremos estructuras sumergidas en el Atlántico. Encontraremos similitudes culturales inexplicables entre civilizaciones que nunca se conocieron. Encontraremos evidencia geológica de un cataclismo global. Donnelly escribió esto en 1882, antes de Bimini, antes de Yonaguni, antes del mapa de Piri Reis, antes de que conociéramos el Dryas reciente, y acertó en 11 de las 13 predicciones. 11. Eso no es suerte. Eso es o una comprensión profunda de patrones históricos o acceso a información que no debería tener. Y aquí viene lo perturbador. Donnelly no era científico, era político. ¿De dónde sacó esa información? Entonces, ¿qué es la Atlántida? No es una isla mágica con cristales de poder. No es alienígenas. Es algo mucho más simple y más profundo. Es la evidencia de que hubo una civilización humana avanzada antes del diluvio. Una civilización que dominaba la navegación, la arquitectura y la astronomía. Una civilización que fue borrada del mapa cuando el hielo se derritió y el mar subió. Y lo único que quedó de ellos fueron los mapas que otros copiaron, las estructuras que quedaron bajo el agua y las historias que se convirtieron en mitos. La verdadera pregunta no es si la Atlántida existió. La verdadera pregunta es: ¿cuántas veces ha ocurrido esto? ¿Cuántas civilizaciones han sido borradas por catástrofes naturales antes de que pudiéramos siquiera registrarlas? Y la pregunta más incómoda de todas: ¿volverá a pasar? El nivel del mar sigue subiendo. El cambio climático está acelerando el derretimiento de los casquetes polares. Ciudades costeras modernas como Miami, Venecia, Bangkok están en la misma situación que la Atlántida pudo haber estado hace 12.000 años. Y cuando nuestras ciudades queden bajo el agua, dentro de 1000 años alguien encontrará nuestros edificios sumergidos y dirá: esto es solo un mito, hasta que encuentren las pruebas. Si este video te hizo cuestionar lo que sabes sobre la historia, dime, ¿crees que hubo una civilización antigua o todo esto es coincidencia? Dale like y suscríbete. Nos vemos.